termina. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, después de mucho tiempo. Han pasado 84 años. Muchas cosas han pasado desde que los dejé jajajaja, pero aquí estamos de nuevo. Eso. Y en este retorno les traigo la solución al dictado de voz usando los lectores de pantalla Hiesbo y Prudence, sin plugins, sin comandos o gestos. ¡Ah! ¡Por fin! Para eso, vamos a utilizar un teclado muy particular y bastante ignorado por la comunidad de usuarios de lectores de pantalla. Véanlo hasta el final para que no tengan problemas luego. Ahora sí, comencemos. Y ya estamos aquí en la Play Store, ya buscamos la aplicación en cuestión. Es Teclado AI Chatbot Grab Instala Sabetain Editinte Microsoft SwiftKey Keyboard SwiftKey contiene anuncios. Lista. El mejor teclado personalizado con GIFs, teclado emoji y stickers. Y este es el teclado Microsoft Switch. Instalar botón. Y vamos a proceder a instalarlo. Verificada por Play Protect. Abrir botón. Y ya está instalado, lo abrimos. ¡Bum! Teclado Microsoft SwiftKey. Teclado Microsoft más de 1000 millones. Descargas de teclado 2 millones. Clasifica millones. Paso 1. Teclado Microsoft SwiftKey. Teclado Microsoft SwiftKey. Tienes que activar Microsoft SwiftKey. Paso 1. Habilita el botón teclado Microsoft SwiftKey. Teclado en pantalla. Administrar teclado. Escritura múltiple. Teclado braille de talpa. Autocompletar. Dictado por voz de. Teclado Microsoft SwiftKey. Teclado Microsoft SwiftKey. Desactivado. Lo marcamos. Atención. Cancelar. Botón. El método de entrada puede recopilar todo el texto que escribas, incluido. Y obviamente esta es la típica alerta que nos salta cuando instalamos un teclado. Procederemos a Aceptar. Botón. aceptar. Teclado en pantalla disponible. Y una vez nos va a saltar al paso 2. Atrás. Teclado Microsoft SwiftKey. Paso 2. Selecciona el botón teclado. Selecciona el método de entrada. Y seleccionamos el método de entrada. Teclado Microsoft Teclado Microsoft SwiftKey. No seleccionado. Botón. Teclado Microsoft SwiftKey. Y de esta forma ya lo tenemos predeterminado. Atrás. Y ya está. Cuadro de diálogo. No. Botón. ¿Seguro que deseas salir del instalador? No. Sí. Botón. Y como ya lo hemos instalado, ya Play Store. salimos. Página principal. Pantalla principal 3 de 3. Entonces nos vamos aquí. Web Converter. Status download. Teclado Microsoft SwiftKey. Y aquí está el teclado. ¿Por qué? Un momentito. Vamos a modificar un asuntico acá. Un asuntito. Entramos. Ajustes. Configuración. Cuenta. Inicias Microsoft Rewards. Botón. Idiomas. Botón. 3 de 14. Temas. Botón. Idiomas. Botón. 3 de 14. Esto del idioma Temas. Botón. 4 de 14. y de los temas, ustedes lo pueden modificar a su gusto. ¿Sí? Así como el iniciar con la cuenta de Microsoft. Para que el portapapeles que ustedes tienen en su computadora se sincronice también con lo que tienen en el celu, ¿no? Pero bueno, pues como yo no tengo ni uno ni el otro, o sea, no utilizo esta opción porque no me interesa, simplemente lo dejo así. Escritura. Botón. 5. Emoji. Botón. 6 de 14. Escritura enriquecida. Botón. Aquí vamos a entrar donde dice Emoji. Escritura enriquecida. escritura enriquecida, porque aquí vamos a desverificar una opción. Escritura enriquecida. Atrás. Escritura enriquecida. Portapapeles. Botón. Escritura por dictado. Activar tecla de escritura por dictado. Encender. 2 de 7. Escritura por voz multimodal. Dictar y escribir al mismo tiempo. Encender. 3 de 7. Ya, esto de la lectura, hay dos tipos
de dictado de voz. La primera Escritura por dictado. Activar tecla de escritura por dictado. Encender. 2 de 7. es la que tradicionalmente venía en el teclado de Microsoft en sus versiones antiguas. Es decir que cuando tú pulsabas la coma, desaparecían las letras del teclado, las teclas del teclado, y aparecía la interfaz del dictado de voz. Y pues tú podías hablar, pausar y reanudar lo que estabas dictando, ¿no? Pero esta Escritura por voz multimodal. Dictar y escribir al mismo tiempo. Encender. 3 de 7. es muy similar a la que sale. Esta opción es, como dice, multimodal, que quiere decir que es un tipo de dictado en la cual tú tienes el teclado, las letras del teclado, y también tienes el microfonito para activar. Y cuando tú activas el microfonito, el teclado no desaparece, solo se queda ahí para que tú puedas modificarlo, ponerle comas, puntos, etcétera, ¿no? ¡Ay, ajá! Así que esta opción la vamos Escritura por dictado. Activar tecla de escritura por dictado. Encender. 2. Desactivada. a quitar. Si ustedes la quieren, la pueden conservar, pero yo la quito para poder, pues, tener un acceso no tan largo a la coma, porque de hecho usa la coma y el puntito, y en el caso Escritura por voz multimodal. del modal, se ubica en medio del teclado, o sea, en medio del teclado, pero por la parte de arriba, por encima de la papelera, por encima de las teclas, ¿no? De la T, podríamos decir, a diferencia del de Google, que está a la altura de la P. Ahorita ya lo van a ver. Entonces vamos a salir de acá. Atrás. Porque Botón. este Fuera. era el único cambio que al menos yo le he hecho Configuración de SwiftKey. al teclado. Atrás. Botón. Vamos Iniciador del sistema. a abrir. Y aquí estamos en un chat, aquí de WhatsApp, en mi caso, en mi chat privado. Y el teclado de Microsoft abierto. J mayúscula. I mayúscula. I mayúscula. Traductor. Botón. Y aquí está el botón de I traductor. mayúscula. Botón. Escritura por dictado. I mayúscula. Botón. Escritura por dictado. Y Botón. aquí está el botón de escritura por dictado. De la Y, arriba de la Y está. Y al hacer flip Traductor. Botón. está el traductor, Escritura. Recomendaciones. Botón. recomendaciones Escritura. Traductor. Portapapeles. Botón. y el portapapeles, ¿no? Estas son las Escritura. Recomendaciones. que Botón. están arriba, y en nuestro caso nos interesa Escritura por dictado. Botón. la escritura por dictado. Pero como esta es una prueba que lo vamos a hacer con lectores que no son TalkBack, en este caso yo voy a suspender el TalkBack y voy a activar el lector de pantalla Prudencia. Teclado oculto. Presiona una lector de pantalla Prudencia. Lector Mostrar por teclado Microsoft en SwiftKey. WhatsApp. Sistema Android. Presiona una función para comentar. Seleccionado. Se desactivó TalkBack. Y ya está desactivado el TalkBack y está activado el Prudencia. Y vamos a escribir algo. Y botón. Mayúscula. Y botón. Escritura por dictado. Botón. Nuevo. Y aquí obviamente nos sale el permiso. Nuevo dictado por voz. Dictar y escribir. Cancelar. Botón. Continuar. Botón. Teclado oculto. Y le damos en continuar. Solo esta vez. Botón. No permitir. Botón. Solo mientras la app está en US. Botón. Y le damos mientras la app está en uso. Predicciones disponibles. Y obviamente nos sale Mayúscula. Y botón. Escritura por dictado. Botón. y ahora sí nos ubicamos a escritura por dictado y pulsamos. Pulsa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mayús está desactivada. Y damos en la barra espaciadora. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuadro de edición editando en la ventana de WhatsApp. Y como verán, se ha escrito. Generalmente muchos, cuando querían usar dictado por voz,
también solían activar, o mejor dicho, desactivar el volumen de accesibilidad. Este está con el volumen de accesibilidad. Volumen de medios. Volumen. 53. Volumen de medios. Y el volumen de medios, El 40. 100. por ende, porque cuando está con el volumen de medios también el lector se baja, pero está con su volumen de accesibilidad y como ya vieron puede escribir. También funciona con Yeshua. Lo sé porque ha sido probado también con este lector. Si ustedes quieren escribir manualmente con el Prudence y este teclado, van a tener un pequeño inconveniente, que se les va a escribir doble. Espacio. ¿Sí? Se les va a escribir doble. Así que hay una solución. Y la solución es Copiarlo. Portapapeles. Ajustes. WhatsApp. Lector de pantalla. Cuenta regres. Ajustes avanzados. en ajustes avanzados, Modo. Entrada con doble toque interruptor activado. marcar la opción de entrada con doble toque. Obviamente no van a escribir dos veces porque esta es una opción habilitada para Samsung, que se ha creado para Samsung. De la misma forma en Yeshua también tienen esta opción, pero si en el caso de Yeshua, porque a mí no me lo han comentado si les escribe doble en Yeshua, pero en Prudencia sí escribía doble. Atrás botón en la. Lector de Y pantalla. una Prudencia. vez Atrás botón. Ajustes de sim. Atrás botón. Lector de pantalla. Atrás botón. Hoy reenviará. Tú. Y una vez que has marcado esta opción, Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy espacio. una vez que has marcado esta opción, puedes ya escribir Espacio. Espacio. sin que se escriba doble. Es A. Es Z. S. W. Q. Q. U. Tu. S. D. E. Q. Espacio. G. T. T. Mayúsculas minúsculas. A. Ta. M. Tam. Eliminar. L. Tal. Y no se escribe el nombre. Es tal. Y no se escribe doble, perdón. Y ya está. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Cuadra de edición editando. Y de esa forma ya se puede escribir. No vas a pulsar dos veces, sino una vez. G. V. Recién. V. V. J. U. D. V. J. V. J. D. J. Pero con la diferencia de que no se va a escribir doble. Y esto es lo que les quería mostrar. Pruébenlo con sus lectores, ya sea Prudence, Yeshua, y nos vemos. Espero no tener inconvenientes en una próxima ocasión. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compartan y chao.